En lo profundo de Baviera, Alemania, a principios del siglo XX, existía una granja aislada, rodeada de densos bosques y caminos de tierra. Esa granja llevaba el nombre de Hinterkaifeck. Allí vivía la familia Gruber. Andreas, un hombre severo de 63 años, su esposa, Cecilia, de 72, su hija Victoria Gabriel, de 35, recientemente viuda, y los dos hijos de Victoria, la pequeña Cecilia, de apenas 7 años, y el pequeño Joseph, de 2. También vivía con ellos la criada María Baumgartner, recién llegada para trabajar, sin imaginar que sería su último día de vida. La familia llevaba una vida dura y solitaria. El trabajo en la granja era constante, y los Gruber no eran precisamente queridos por todos los vecinos. Andreas tenía fama de ser un hombre difícil, autoritario, y había rumores turbios que manchaban el apellido. Pero más allá de eso, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Días antes del fatídico 31 de marzo de 1922, empezaron a suceder cosas extrañas. Andreas Gruber comentó a sus vecinos que había encontrado huellas en la nieve que venían desde el bosque hacia la casa, pero ninguna regresaba. Más inquietante aún, escuchaban ruidos en el ático por las noches, pasos lentos, como si alguien caminara arriba mientras todos dormían. Andreas buscó, pero no encontró nada. Un periódico desconocido apareció en la granja, aunque nadie de la familia lo había comprado. Y lo más desconcertante, una llave desapareció, una llave que abría la puerta principal. Nadie pudo explicar cómo ni cuándo se perdió. Los vecinos lo tomaron como exageraciones o casualidades, pero la familia comenzó a sentir una presencia invisible que los rodeaba. Las noches se hicieron largas y tensas. Victoria le comentó a una amiga que tenía miedo, y que la granja se sentía rara, como si alguien más viviera allí, escondido en las sombras. El miedo se mezclaba con la rutina, hasta que llegó el día en que todo se rompió para siempre. Era 31 de marzo de 1922, un día frío pero normal en la granja. Andreas y su esposa hicieron las tareas del campo. Victoria cuidaba de los niños, mientras la nueva criada, María, intentaba adaptarse a la vida en aquel lugar solitario. Nadie imaginaba que cada uno de ellos estaba viviendo sus últimas horas. Según las reconstrucciones, el asesino ya se encontraba dentro de la granja, o al menos muy cerca. Lo más perturbador es que, hasta hoy, no se sabe con certeza si había estado escondido en el ático durante días, observando a la familia, esperando el momento perfecto. Por la noche, todo cambió. Se cree que los primeros en ser atacados fueron Andreas y su esposa Cecilia, luego Victoria, que seguramente intentó defender a sus hijos. La pequeña Cecilia, de tan solo 7 años, no murió de inmediato. Cuando fue encontrada, sus cabellos estaban arrancados de la desesperación. Fue una muerte lenta y terrible. Finalmente, el asesino terminó con la vida de María, la criada, en su habitación, y con el pequeño Joseph, de apenas 2 años, en la cuna. Nadie sobrevivió. Pero lo más extraño no fue solo la masacre. Tras los asesinatos, el asesino se quedó en la casa durante días. Encendió el fuego en la chimenea. Se alimentó de la comida de la familia. Incluso cuidó del ganado. Ordeñó las vacas y alimentó a los animales, como si la granja siguiera funcionando con normalidad. El silencio se apoderó del lugar. Nadie de los alrededores volvió a ver a la familia en los días siguientes, pero las chimeneas humeaban y los animales estaban atendidos. Era como si la vida continuara, aunque la muerte ya habitaba cada rincón. Pasaron varios días hasta que los vecinos comenzaron a preocuparse. El correo se acumulaba. La pequeña Cecilia no asistió a la escuela. La familia no apareció en la iglesia. Algo extraño en aquella comunidad católica. El 4 de abril, varios vecinos decidieron ir a la granja. Lo que encontraron los perseguiría por el resto de sus vidas. Dentro del granero, bajo una pila de heno, yacían los cuerpos de Andreas, su esposa Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia.
Sus cuerpos estaban brutalmente golpeados, con señales de haber recibido impactos con un pico de granja o un azadón. La escena era tan brutal que algunos testigos nunca volvieron a hablar del tema. En el interior de la casa, la historia se volvía aún más siniestra. La criada María estaba muerta en su habitación, cubierta con las sábanas de la cama. El pequeño Joseph fue hallado sin vida en su cuna, tapado con la manta de su madre. Lo más perturbador de todo fue que, pese a la masacre, la casa no estaba en completo desorden. El asesino había tapado cuidadosamente los cuerpos con heno o con ropa. Había usado la chimenea, había comido en la cocina, y los animales estaban perfectamente alimentados. Era como si la persona que cometió los asesinatos no tuviera prisa en marcharse, como si se hubiera sentido en casa. El horror se expandió rápidamente por toda la región. Nadie podía entender quién era capaz de un crimen tan atroz, ni por qué había permanecido allí, cuidando de los animales y viviendo entre los cadáveres. Cuando la policía inspeccionó la escena, comenzaron a descubrir detalles aún más inquietantes. No había señales claras de robo. Nada de valor había desaparecido. Entonces, ¿cuál era el motivo? ¿O acaso el asesino no necesitaba un motivo convencional? El arma homicida nunca apareció. Se creía que era un pico de granja o una azada, pero el asesino la escondió o se la llevó consigo. Uno de los hallazgos más perturbadores fue la manera en que la pequeña Cecilia fue encontrada. Ella no murió de inmediato. Tenía mechones de cabello arrancados de raíz, como si en su agonía se hubiera jalado el pelo de desesperación y dolor. El hecho de que el asesino permaneciera en la granja durante al menos 3 días después de los crímenes es una de las piezas más macabras del misterio. Encendía velas, cocinaba, se movía por la casa como si nada. Incluso fue visto humo saliendo de la chimenea mientras los cuerpos ya estaban allí, en descomposición. ¿Se trataba de alguien que conocía a la familia o de un extraño que simplemente disfrutaba prolongando el terror? La autopsia reveló que Victoria tenía marcas en el cuello, que sugerían que pudo haber sido estrangulada antes del golpe final. Otros cuerpos tenían cortes y hematomas que indicaban que intentaron resistirse. Todo sugería que fue un ataque brutal, pero meticuloso. Nada tenía sentido. Y cuanto más investigaban, más preguntas surgían. La policía abrió múltiples líneas de investigación. Primero miraron hacia los vecinos y conocidos de la familia. Uno de los principales sospechosos fue Lawrence Schlittenbauer, un vecino con una relación complicada con Victoria. Algunos creían que era el verdadero padre del pequeño Joseph, y que existía un conflicto por dinero o por celos. Lawrence fue quien, junto a otros, descubrió los cuerpos. Y su comportamiento levantó sospechas. Entró en la casa sin temor, abrió puertas y manipuló cosas como si conociera perfectamente el lugar. Otros rumores apuntaban a un grupo de bandidos que merodeaban la región, pero nada fue comprobado. También surgieron versiones mucho más turbias, que Andreas Gruber mantenía una relación incestuosa con su hija Victoria, y que todo se había descontrolado por un conflicto familiar. Algunos incluso pensaban que el asesino había sido contratado por alguien cercano para acabar con el secreto. Se investigaron más de 100 sospechosos a lo largo de los años, pero ninguno fue condenado. Los rumores sobre presencias en el ático antes del crimen se hicieron más inquietantes. Algunos creen que el asesino se escondió allí durante semanas, observando, escuchando, esperando. El diario de Andreas hablaba de ruidos y de la llave perdida, pero nadie lo tomó en serio. El crimen de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los casos sin resolver más aterradores de Alemania. La granja fue finalmente demolida en 1923, pero antes de derribarla, muchas personas visitaron el lugar y afirmaron sentir un aire pesado, casi irrespirable, como si la tragedia hubiera quedado impregnada en cada pared. Hasta hoy, el caso sigue abierto en la memoria colectiva. No existe una respuesta clara. Nadie sabe con certeza quién fue el asesino,
ni por qué se quedó allí tras el crimen. Lo cierto es que, más de 100 años después, la historia de Hinterkaifeck sigue generando escalofríos, no solo por la brutalidad de los asesinatos, sino por el misterio que envuelve cada detalle. Las huellas en la nieve, los ruidos en el ático, la llave perdida, la calma del asesino mientras convivía con la muerte. Es una de esas historias donde la línea entre lo humano y lo inhumano se difumina, donde la crueldad parece inexplicable y el miedo se convierte en un huésped permanente. Y quizás lo más aterrador es pensar que, tal vez, el asesino nunca se marchó del todo, que su sombra aún ronda entre los árboles y los campos que rodeaban aquella granja maldita.